Hoy te venimos a presentar las 5 mejores formas de utilizar tu uppercut. Lo más importante y lo principal es entender que el uppercut no es un golpe recto, es un gancho, ¿vale? Lo que pasa es que, a excepción de los ganchos que normalmente solo puedes golpear a la zona lateral de la cara, vamos a golpear hacia arriba. Bien, queremos darle la importancia que requiere a esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a intentar explicaros cuál es la diferencia entre poner boxeo dentro del Thai Boxing o ir a las raíces del Thai Boxing. Bien, durante más de 35 años he estado investigando en el mundo de Muay Thai a través de grandes artistas dentro del Thai. Lo que vamos a hacer es centrarnos en el apartado de Arjan Chai Sirusai, del presidente de la Asociación Americana de Thai Boxing, que es mi maestro durante más de 35 años. Y quiero entregaros todo el valor que tiene el legado del Muay Thai. Por eso, en este vídeo lo que vamos a ver son 5 secretos de cómo trabajar con el uppercut dentro del mundo del Muay Thai. Normalmente en el Thai Boxing no solemos ver cómo se utiliza mucho el uppercut. Y esto es porque es un golpe que normalmente proviene del boxeo, es donde más se utiliza. Lo cual hace que cuando estamos practicando Thai Boxing o cuando estamos peleando sea muy difícil de encajar, ya que cuando estamos peleando es una distancia muy corta y que si estiro mucho el brazo tiene mucho hueco para golpearme él desde aquí, por lo cual el uppercut realmente es efectivo cuando estoy en esta distancia y golpeo desde aquí. Como digo, el uppercut se tiene que pegar a una distancia mucho más corta de lo que solemos golpear y esto hace que sea muy complicado, pero si realmente conseguimos conectar este golpeo, sin duda es un golpeo súper eficaz y que puede acabar noqueando. Así que vamos a por la técnica número 1, la primera combinación. Fijaos, desde aquí Javi nos va a pegar con su body hook y voy a golpear con mi upper, mi gancho y mi cross. Si Javi nos golpea por el otro lado, solo voy a terminar con mi upper y mi cross. Recordad, en el boxeo podemos encontrar siempre que contestamos con la misma mano. Como habéis comprobado, contestamos con la mano contraria. Fijaros en el boxeo lo que pasaría. Golpeamos con nuestro gancho de derechas, pero en el boxeo nos contestarían con la misma mano. La dificultad que entraña es que en el Thai, cuando golpeamos y contesta con la misma mano, entramos al clinch. Por eso siempre se contesta, en este caso, con la mano contraria para evitar el clinch. Bien, recordad, vamos a empezar a hacer las técnicas por el lado derecho y por el lado izquierdo para que vayáis viendo la serie con la secuencia en los Thai Bas. Fijaros. Vamos a golpear en este lado, vamos a contestar el uppercut, el gancho de izquierdas y cross atrasado. Recordad bien que terminemos en cross. Vamos a hacerlo por el otro lado. Contestamos mano contraria con el uppercut y terminamos con el cross. Vamos a cambiar y lo vamos a hacer por el otro lado ahora. Vamos a verlo por este lado. Lo que vamos a hacer es golpear, uno, y por este lado, uppercut y cross. Recordad siempre que terminamos en cross con la idea de que cuando termina quede bastante lejos como para que la rodilla o bien el pateo esté en la distancia. No quedéis en corto porque si queda en corto, mi rodilla también llega y es peligroso. Bien, vamos a trabajar ahora cuando están abusando del jab. Una persona que es muy larga, en una distancia muy larga, y tenemos que trabajar con el jab para cerrarle la distancia. Es un elemento muy bueno para incorporarnos o bien por el exterior o bien por el interior. Fijaros bien, cuando viene el jab y estoy en una distancia larga, mi idea es hacer el slip bastante corto. Recordad, no me voy a agachar ni nada porque están en peligro los otros codos, el clinch, nada de eso. Simplemente pasamos el slip y mi mano introduciendo el uppercut. Bien, estamos en la parte interna ya. Cuando viene el jab, recordar, bien dentro y la mano arriba. Esta vez tenemos que tener en cuenta que está esa mano, pero la mano intentando llegar rápida. Una vez por el interior, golpeamos y simultáneo. Uno. Ya tenemos dos partes, una parte externa y una parte interna para incorporar nuestro uppercut. Vamos a por el número 3. A la contra. Fijaos, vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Cuando yo estoy aquí, normalmente hay peleadores que suelen trabajar más ofensivos hacia adelante y peleadores que suelen trabajar más defensivos, es decir, esperando todo el rato a la contra para hacer un golpe bien efectivo. Vamos a hacerlo en la segunda forma, más defensivo. Desde aquí voy a golpear para tentarle a que venga por mí y voy a dar un paso atrás. Y en este paso atrás va a ser en el que voy a entrar. Fijaos, de la siguiente forma, pego, paso y golpeo.
Puedo trabajarlo de las dos maneras, con el brazo de atrás o con el brazo de adelante. Igualmente es igual de efectivo. Pero recordad, son 3 tiempos, es pego, paso y golpeo. Si paso y golpeo a la vez, ¿qué va a pasar? Ya sabéis, nos va a golpear sobre la marcha, no voy a poderle recibir, tengo que estar bien posicionado en el suelo. Recordad bien cómo hace el step slide, el paso deslizamiento. No abre mucho, está calmado en el suelo, si saltáis no podréis hacer el golpe con potencia. Así que cuando estamos aquí, como dice Rubén, te recibo, da el paso correcto, cuando yo voy, ¡pum!, golpe. Bueno, ya vamos por la número 4, ¿vale? Esperamos 4. que os esté gustando. Recordad, si os gusta y os gusta lo que os queremos transmitir, lo que os enseñamos, daros like, suscribiros para uniros a la comunidad, que estemos todos juntos, que sigamos aprendiendo. Yes. Y nada, vamos a por ella. Fijaos, desde aquí voy a repetir con la misma mano. ¿Y de dónde proviene esto, repetir con la misma mano? Porque del Thai no. Boxeo, el boxeo. En el boxeo repite con la misma mano, en el Thai no se suele hacer, pero en el boxeo es muy común, ¿vale? Entonces vamos a trabajar de la siguiente forma, fijaos, voy a pegar con mi body abajo para tentarle a que pegue, voy a salir fuera y desde aquí voy a entrar con mi uppercut. Realmente lo que estoy haciendo con la misma mano es pegar abajo y pegar arriba, pero en vez de hacerlo estático, en vez de quedarme quieto y hacer 1 y 2, que no genero mucha fuerza y al final me quedo muy expuesto para que me golpee, voy a pegar abajo, voy a salir y desde aquí voy a entrar con el upper. Puede pasar dos cosas, o que cuando pegue y me salga, esa mano no vuelva y pegue por fuera, o puede pasar que cuando golpee y pegue, me cuele por dentro. Podemos trabajarlo de las dos maneras. Recordar que cuando estamos en Thai Boxing, muchas veces este gesto de ganar potencia lo que hace es desequilibrar al oponente porque cree que viene la mano de atrás. Así que seguir ejecutándolo. Hago mi gesto hacia adelante, meto con mayor potencia, pero además la otra persona cree que viene la mano de atrás. Por eso cargar el peso es bueno. Número 4, vamos a por la siguiente. Vale, llegamos a la final. Número 5. Esta es un poquito especial porque, bueno, ahora lo explicas tú. Vamos a arrancar con ello. Fijaos, desde aquí yo voy a entrar con mi over y él se va a cubrir de esta forma y va a entrar detrás con su upper hacia arriba. Vamos a verlo desde el otro ángulo. Desde aquí entro, recordar, con mi over no pego recto, pego abierto, cubre y desde aquí va a entrar con su upper. ¿Qué tiene de especial esta técnica? Bueno, este es un uppercut que diferencia la TBA, en este caso la World Boxing Association, que es mi marca personal desde hace más de 35 años. Y la idea principal es que cuando viene el puño de atrás, no siempre viene recto, a veces viene curvado, que es lo que llamamos el wide punch. Entonces, mi mano hace el shape, el corto arriba, bien cerrado, porque no se había desprevenido. Y automáticamente mi pie se gira para ganar toda la posición hacia atrás. Vamos a salir rápido desde abajo hasta arriba. Siempre buscando desde lo de más abajo hasta llegar arriba. Y es un uppercut que va girando el cuerpo hasta llegar arriba. No es un uppercut tradicional del boxeo. Es un uppercut que circula, como os digo, desde abajo la cadera, desde donde está la presión, hasta arriba del todo. Espero que os guste este uppercut porque es un uppercut que no es muy visto, pero que cuando nos pilla de sorpresa es muy útil. Es muy devastador. Yes. Ese uppercut, si te pilla, Siempre, siempre. va a ser mucho dolor. Recordad, siempre respuesta rápida. Es 1 y salimos rápido, eso es. Bueno chicos, eso ha sido todo. Recordad 5 formas. Lo más importante, poner contexto. No todo vale para todo, no siempre vale el mismo uppercut. Cada uno se hace en una situación distinta y por una razón, ¿vale? Eso es lo que buscamos un poco, que tengáis conocimiento también de por qué lo hacéis. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, que lo apliquéis, que lo entrenéis. Lo más importante, entrenarlo y uniros a la comunidad si queréis tener más vídeos de este estilo y estar alerta de todo. Nos vemos en la próxima. Chao.